Então, nós vamos começar, tá certo? Eu vou começar apresentando o professor Antônio Serrano Castanheda. Ele é professor da Universidade Pedagógica Nacional, na Cidade do México. O professor Antônio Serrano Castanheda, ele é pós-doutor em Educação e Contemporaneidade, é um expoente na área de narrativas, autobiográficas, e ele agora, nesse momento, passará a fazer uma exposição para nós a respeito das narrativas na formação de profissionais da educação. Então, Antônio, a palavra é sua, fique à vontade, nos brinde com boas reflexões que eu sei que você nos oferece, tá certo? Lo primero que me gustaría señalar es el agradecimiento por la invitación que me han hecho para hablar de un tema que he venido trabajando desde hace tiempo, y bueno, pues también reencontrarme con ustedes ha sido siempre, o es siempre un gusto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Tal vez cuando me pidieron el tema, estuve haciendo algunos apuntes a algunas cosas básicas, pero también es cierto que jugó en mí el asunto de desconocer un poco la población, que siempre es un problema para los que trabajamos en conferencias, damos una introducción al tema, etc. Entonces, lo que yo quise hacer o quiero presentarles son mi lectura o mi trabajo sobre las narrativas está centrada básicamente en la recuperación de las ideas centrales del autor que, si ustedes buscan en lo que se llama indagación narrativa, digamos, es la base para lo que se ha venido trabajando desde un ángulo para lo que puede ser el trabajo narrativo en investigación social y en investigación de las ciencias de la educación o de pedagogía o de la educación. Entonces, lo que vamos a trabajar es las ideas centrales de Dewey que permiten el trabajo narrativo, y al final señalaremos algunas consecuencias, digamos, para el campo de la formación de docentes o algunas sugerencias. La exposición que quiero hacer está centrada en los siguientes apartados, ¿no? Aquí a lo mejor no lo cambié, pero creo que es mejor que conserve lo que yo había planteado inicialmente como giro, los giros en las ciencias sociales, para inscribir ahí el movimiento de la narrativa. Después lo que voy a tratar de hacer es trabajar un asunto central de la narrativa, que es la noción de experiencia. La experiencia es el elemento, la idea de experiencia es el elemento central a partir del cual se hace o se fundamenta el trabajo narrativo, ya sea desde la perspectiva del pragmatismo, ya desde la fenomenología, ya desde la hermenéutica. El asunto o la claridad o la noción de experiencia es fundamental para el trabajo de la narrativa, porque es el eje central que anuda todo el conjunto de reflexiones teóricas y de sugerencias metodológicas que se realizan en el trabajo narrativo. Como voy a tomar las ideas centrales de Dewey, después me voy a centrar en el asunto de indagar, reflexionar y de lo que tiene como implicación la narrativa para la investigación casuística. La investigación casuística es investigación centrada en dar cuenta de casos concretos, que es el trabajo central de la narrativa y de las ciencias sociales en su conjunto, ¿sí? Después voy a plantear como punto 4, que ahí aparece como 5, es los destinos de la teoría de la indagación en el trabajo narrativo y dar algunos elementos de cierre general. Entonces vamos a empezar con el asunto de la introducción a lo que puede ser la experiencia. Aquí, como dije que voy a trabajar las ideas de Dewey sobre la experiencia a partir de mi trabajo narrativo, entonces, en el libro de arte el arte como teoría, Dewey plantea, retoma este poema
para señalar lo que para él puede ser la experiencia. La experiencia es un marco por el cual cintila un mundo inexplorado, cuyos márgenes esmaecen para todo o siempre cuando me descoloco. Es decir, ustedes pueden ver ahí que la idea de experiencia, primero, no es la idea de la percepción. En la percepción hay experiencia, ¿sí? Pero no toda la percepción siempre tiene una idea central de experiencia. Okay. Entonces, la experiencia, la idea que vamos a tomar de experiencia retoma asuntos de la percepción, con la cual a veces se confunde, ¿sí? La idea de experiencia va a estar centrada más en aquello que está ahí, pero está permanentemente en movimiento. Por eso es la referencia a este poema que hace John Dewey en su libro El arte como experiencia. Nosotros podemos recorrer o empezar a indagar qué es eso de la experiencia humana. La experiencia humana, lo que vamos a ver, y por eso está ahí centrado, tenemos en la historia de la humanidad muchos tipos de experiencia. Pero lo que vamos a plantear como experiencia tiene que ver con los medios simbólicos que nos permiten captar la experiencia, ¿no? Yo les sugiero que ustedes vean esta película que se llama A Caverna dos Sonos Esquecidos, que es un documental sobre lo que se encontró en una caverna, y lo que se encuentra en esa caverna de los hombres prehistóricos es lo primero que nos permite dar cuenta de la existencia de la humanidad, es la elaboración de símbolos. Una gran cantidad de pinturas rupestres con diferentes tipos de significación y el hecho de que hay una especie de huella, un gusto por plantear la personificación del sujeto que pinta, ¿no? Entonces, la experiencia, como primer elemento que nosotros podemos rescatar en la historia de la humanidad, es que toda experiencia es una experiencia simbólica. Yo les remito a esta película. Un segundo hecho que para mí es importante para hablar de la experiencia humana es el descubrimiento de la Pedra Rosetta, que permitió descubrir, imaginarnos la estructura de los idiomas que estaban ahí planteados. Esa piedra tenía o tiene la misma inscripción en 3 idiomas distintos, lo que permitió generar un elemento simbólico que permite el trabajo sobre lo que son las experiencias humanas. ¿Cuál es la lección de esta piedra que fue encontrada? Que toda la experiencia pasa siempre por un medio simbólico y específicamente por la escritura. Y esto es lo que nos interesa a nosotros rescatar. La experiencia entonces es una experiencia simbólica, una experiencia que netamente simbólica nos permite trabajar la escritura. La escritura es el elemento sustantivo a partir del cual nosotros podemos entender lo que es la experiencia humana. Y después tenemos el relato de un niño romano, ¿sí? Que dice más o menos así. Dice: despierto al rayar el alba, llamo al esclavo y ordeno que abra la ventana. Me levanto, me siento a la orilla de mi cama y le pido los zapatos y los calcetines porque hace frío. Me lavo mis manos y mi rostro y la boca. Limpio mis dientes y las anginas. Me limpio la nariz y me seco, como debe hacer un niño bien educado. Es decir, si nosotros vemos ese texto, este texto nos abre, es un analizador para descubrir la experiencia concreta de ser un sujeto concreto en una comunidad concreta. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ahí hay un orden, una experiencia, la experiencia sencilla de levantarse de la cama y de
de abrirse al mundo implica un orden social. Ahí vemos un orden social. Lo que vemos ahí también en este texto escrito es un orden moral, un orden cultural que permite a los sujetos mostrar hacia los otros su experiencia. Entonces, vamos entonces a trabajar esta idea de experiencia de manera más específica en los textos de John Dewey, que fue el que, a partir del cual se funda todo el trabajo narrativo en una vertiente del trabajo cualitativo. Ok, vamos a ver. También lo que es necesario es, si ustedes pueden cambiar percurso por giro, mucho mejor. La narrativa, el desarrollo de la narrativa, el descubrimiento del trabajo narrativo, la institucionalización del trabajo narrativo, se da un contexto de movilización de las ciencias sociales en el siglo pasado, ¿sí? A partir de 1900, inicios del siglo XX, empieza a trabajarse una forma distinta de pensar las ciencias sociales. Lo primero es el giro por lo cotidiano. Aparece un poco más tarde el énfasis no solamente en la vida cotidiana, sino el giro de las ciencias sociales en el trabajo lingüístico. El giro hermenéutico también aparece a principios del siglo pasado, ¿sí? Y ahí también se ubica lo que algunos autores llaman el giro hermenéutico pragmático, que fue más o menos planteado en la época de los 60, 70, y que fue retomar las ideas de John Dewey para el trabajo en las ciencias sociales. Vemos más tarde aparecer, por el desarrollo de otras ciencias, el giro afectivo, trabajo importante sobre los afectos en las relaciones o la interacción social, ¿sí? Y también, anudado a los anteriores, relacionado con los anteriores, vemos la emergencia del giro subjetivo, del giro autobiográfico. Y ahí ubicamos el giro narrativo. Es decir, la narratividad se inscribe dentro de un movimiento más amplio de las ciencias sociales, que es el tratar de refundar la indagación de las ciencias sociales sobre un hecho específico. Entonces, no solamente han existido esos giros, si uno empieza a rastrear, hay otros que plantean el giro pragmático de la filosofía, el giro estético, etcétera, etcétera. Bueno, en este giro, en esta idea de movimiento narrativo, de movimiento hacia la refundación de las ciencias sociales, es que John Dewey, en su libro como El arte como experiencia, va a plantear una teorización de la noción de experiencia, y va a plantear que toda experiencia que nosotros desarrollamos en el mundo es una experiencia estética, es decir, es una experiencia que no camina solo por los sentidos, sino que también anuda mundo simbólico, mundo normativo, un conjunto más amplio de aspectos que están involucrados en la experiencia. Entonces, esa es la idea de John Dewey, concebir la experiencia en donde está relacionado los aspectos cognitivos, afectivos, morales, normativos, ¿sí? La proyección de vida del sujeto. Y esto es muy importante centrarlo, porque si la idea de experiencia es una unidad total, el trabajo narrativo tendría que ser un trabajo que apuntara mucho a la multidisciplinaridad, a la multireferencialidad, etcétera. Es decir, un trabajo que permita dar cuenta del objeto desde diversos puntos o ángulos, ¿sí? Bueno, asentado esto, un primer elemento, el elemento más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la noción de experiencia estética. La experiencia estética, el primer elemento para comprender esto es que toda experiencia, y ustedes aquí se pueden ir a la derecha, toda experiencia siempre es una experiencia de relaciones cualitativas con el mundo. Y esto es el elemento central en el pragmatismo, ¿sí? Nosotros tenemos, sí, experiencias perceptivas con el mundo,
pero lo que tenemos y adquirimos del mundo, y esto es muy importante desde este ángulo por lo menos, es que nosotros no adquirimos copias de nuestra relación con el mundo. Internamente no colocamos una pequeña copia del árbol, ¿sí? Sino que nosotros lo que anudamos, inscribimos como experiencia, es la relación cualitativa que tenemos con objetos naturales y con los objetos sociales que viven o participan en el mundo de vida. Y eso es muy importante señalarlo. No se habla aquí de experiencia, sino está relacionada con el mundo de vida de los sujetos, ¿sí? Y toda experiencia no es percepción o copia de imagen del mundo. Toda experiencia es experiencia de una relación cualitativa con el mundo. Ese es el elemento central a partir del cual nosotros podemos hablar de los otros elementos que conforman la noción de experiencia. Bueno, entonces, asentado este principio que la experiencia es una experiencia de relaciones cualitativas con el mundo, ¿sí? Esta experiencia nos es dada, ¿sí?, por un elemento activo. Aquí hay dos elementos activos. La experiencia se adquiere de manera directa con el mundo, ¿sí? Pero también adquirimos experiencia, y esto es muy importante tanto para el trabajo cualitativo como para el trabajo educativo, adquirimos experiencia padeciendo la experiencia de otros. Y aquí padecer quiere decir, es la experiencia del mundo, también es una experiencia mediatizada que nosotros adquirimos sobre el mundo. Es la experiencia de los otros que nosotros podemos incorporar a nuestra propia experiencia. El hecho más básico, así, de la experiencia es lo que nos dicen nuestros padres. No metas las manos al fuego. Cuando nos dicen eso, nos están hablando de su experiencia en relación con algo caliente, ¿sí? Y nosotros podemos incorporarla. Y estamos en condiciones de incorporarla porque estamos intercambiando elementos simbólicos que nos permiten plantear la experiencia mía también como una experiencia de otros. Y esto es lo importante de la experiencia. Mi experiencia, sí, es mi experiencia, pero siempre en relación con el mundo concreto en el que vivo. Siempre esa experiencia con otros, ¿sí? Y esta idea de con otros es muy importante porque toda experiencia personal siempre ha pasado o pasa por una relación de convivencia con los otros, de forma real o de forma imaginaria, ¿sí? Pero de forma real o de forma imaginaria porque estamos en un mundo simbólico que nos permite hablar de esa relación con los otros. Es así que es posible darse, por ejemplo, a través de la lectura, una relación imaginaria con otros y anudarla como una experiencia propia, ¿sí? Entonces, estos dos elementos de la experiencia son muy importantes para comprender y derivar de ahí trabajo narrativo. La experiencia es una relación cualitativa. Eso implica una primer consecuencia, entonces, para el trabajo narrativo, ¿sí? El trabajo narrativo consiste en mostrar las formas cualitativas en que los sujetos han anudado su relación con el mundo, con su mundo de vida. La experiencia, también dar cuenta de la experiencia de forma narrativa es ver cómo esa experiencia se vincula con los otros y cómo yo individualmente me apropio de esa experiencia y construyo una forma de convivencia o forma de relación con los otros. Entonces, estas nociones tienen que quedar claras porque tienen consecuencias metodológicas para el trabajo de indagación. Bueno, entonces vamos. Asentados estos elementos de la experiencia, toda experiencia siempre es experiencia que trata de descubrir esos significados que nosotros hemos construido de nuestras relaciones cualitativas con el mundo y con los otros. Entonces, si hay experiencia, y esto es muy importante porque es el trabajo central de las ciencias sociales, si hay experiencia es porque nosotros construimos el significado de esa experiencia, ¿sí? ¿Cómo sabemos de la experiencia de los otros? Porque los otros nos las muestran con un significado construido en relación con los otros.
Por lo tanto, la narrativa va a ser una fábrica de producción de significados. ¿Sí? El trabajo narrativo implica captar el significado que los sujetos tienen de esa relación cualitativa aprendida con el mundo. Ok, las experiencias siempre son experiencias asentadas en otras experiencias, es decir, la experiencia que siempre está planteada en el presente es una experiencia que se ha sentado en los significados ya establecidos, ¿sí? Mi experiencia actual, por ejemplo, de trabajo con las tecnologías, está sentada sobre un hacer previo, sobre lo que es trabajar con algunos dispositivos, trabajar tratando de dar una conferencia general. Toda experiencia entonces se asienta, se va al depósito de la imaginación, del saber previo. Y toda experiencia, por lo tanto, ¿sí?, siempre está encadenada a una búsqueda, a la búsqueda del sentido y a la indagación sobre la construcción de nuevos sentidos. Entonces, toda experiencia se asienta, y este es el lado, digamos, verde, se asienta sobre un fondo de construcción de saber previamente organizado en nosotros, ¿sí? Y aquí vienen tres principios generales de la experiencia. Toda la experiencia es experiencia que se da en un margen de la incertidumbre, de la irrepetibilidad y de la singularidad. Estas son las tres características básicas que John Dewey da a la experiencia. Toda experiencia se logra en ese fondo de incertidumbre. Por más que querramos planificar, por ejemplo, un día, ¿sí?, queremos organizar nuestro día, siempre hay un elemento de incertidumbre que viene a irrumpir en mi experiencia con el mundo. Toda experiencia es irrepetible. Por más que yo tome café de la misma manera, ese café que estoy tomando, lo estoy tomando con una historia de tomar café con otros o conmigo mismo como un hábito específico. Y toda experiencia siempre es singular, porque la experiencia singular, y aquí a lo mejor lo que sí que quisiéramos conectar es que lo singular no quiere decir fuera de este mundo, sino lo singular es la apropiación subjetiva, ¿sí?, que yo hago de mi relación con el mundo. Ok. Toda experiencia siempre para estas tradiciones son una experiencia localizada en el presente, como tiempo, en una temporalidad específica. Pero como ya señalamos, toda experiencia que es presente se asienta en un polo de organización del pasado. O sea, que mi presente es una reactualización, y en español tenemos una palabra para eso. Por ejemplo, decimos lo resabido. Yo ya sabía eso, ¿sí? Si en portugués exista la resabido, que es ya lo que ya sé ahora, ya lo sabía, ya tenía una idea previa de eso, ¿sí? Bueno, toda experiencia que es presente se asienta en el saber construido en el pasado y anuncia lo que puede ser en el futuro un motor de experiencia o de nuevas experiencias. Entonces, como principio, toda experiencia está anudada al saber o a experiencias previas, pero también toda experiencia es un motor de búsqueda para construir nuevas experiencias. Entonces, sobre este fondo, sobre esta idea de experiencia como experiencia estética y que mueve varios aspectos, tanto lo individual como lo social, ¿sí?, es que John Dewey, en su libro El arte como experiencia, plantea algunas características importantes. Dice John Dewey, y vamos a ver aquí, por lo menos esa es la lectura que yo hago de la noción de experiencia en John Dewey. John Dewey nos da una idea de experiencia desde el punto de vista narrativo desde el principio, aunque no ponga la palabra narrativa. Dice, vamos a ver, vamos a desmenuzar lo que dice en la versión española del arte como experiencia en la página 42, ¿sí?
Dice, aquí no aparecieron las cursivas, pero vamos a ver ahorita. Toda experiencia, dice, es singular y tiene su propio comienzo y fin. Ok, cuando ya nos dice que es singular y que tiene su propio comienzo y fin, nos está dando un elemento central de la narrativa. La narrativa, para que algo pueda tener o caracterizarse de trabajo narrativo, primero tiene que tener una idea de inicio y de fin de una acción, o de una historia, más bien. ¿Sí? Tiene que tener, todo trabajo narrativo tiene que tener, ya decíamos, principio y fin de una historia. Tiene que tener sujetos, tiene que tener acciones que hacen esos sujetos, y tienen que tener una trama. Entonces, vamos a ver la definición de experiencia que hace John Dewey y que está relacionada con estas ideas básicas de la narrativa. La experiencia, dice, singular y tiene su propio comienzo y fin. Pues la marcha corriente de la vida no se transforma uniformemente, no se interrumpe uniformemente. Dice, la experiencia se trata de historias, cada una con su propio argumento, su propio principio y particular movimiento rítmico, cada una con sus propias cualidades irrepetibles que la permean. Entonces, si nosotros vemos la noción de experiencia en John Dewey, está del lado del trabajo narrativo. ¿Sí? Es singular, tiene su propia historia, tiene su propio trama, ¿sí? Tiene su propio argumento y es un movimiento. Por eso mi idea de colocar la noción de experiencia en ese poema que nos habla, que pone John Dewey en este libro del arte como experiencia, para señalarlos que la experiencia es algo que permanentemente está en movimiento y que tiene que ver con lo que otros autores llaman con el sentido de la vida. Toda experiencia, ¿sí?, es una experiencia inacabada, una experiencia de la que podemos dar cuenta temporalmente, ¿sí?, pero es y tiene que ver con el movimiento de la vida. Y tal vez de la tradición fenomenológica son los que más han desarrollado este aspecto. La experiencia, dice Dewey, designa cualidades. Una cualidad que anima y permea los procesos de hacer y del observar. Hay siempre, dice Dewey, cierto grado de aventura en el encuentro de la mente y el universo. Esta aventura en vida es imagen, ¿no? La experiencia se hace consciente, dice Dewey, mediante la fusión de viejos significados a situaciones nuevas que configuran a ambos. La transformación, y este es el elemento central para Dewey, la experiencia es constantemente transformación de lo vivido, actualización de lo vivido en la realización de la acción presente. Y es básicamente una continuación de lo que ya expuse en el cuadro anterior. Toda experiencia, incluyendo la más generosa idealista, contiene un elemento de búsqueda y de impulso para ir más allá. Si en vez de decir experimental, que fue la palabra que él utilizó para definir la situación de experiencia en su época, hubiésemos dicho aventurero, ¿sí?, la experiencia en un sentido aventurero, probablemente habríamos obtenido la aceptación general en su época sobre la noción de experiencia, ¿no? La experiencia siempre denota algo directo y atractivo, algo dinámico y energético. La relación son modos de interacción, son un empujar y un tirar, contradicciones y expansiones. Ahí solamente nos permite recalcar el sentido general que tiene la experiencia. La experiencia entonces es movimiento, pero que puede ser captado narrativamente con un trabajo, un dispositivo general para dar cuenta del sentido de la experiencia que los sujetos hacen en su relación con el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que creo, por lo menos para mí y a un grupo de trabajo y otros colegas también, que esta noción de experiencia potencia una comprensión distinta de muchas cosas, ¿sí? Si la experiencia está conectada con los otros, pero la experiencia no puede ser universal de la misma manera para todos, ¿sí?,
Entonces nos habla, la idea de experiencia en John Dewey nos permite comprender narrativamente aspectos distintos del hacer social. Por lo menos nos vuelve al tema de la singularidad, del estudio de casos, de la noción de trabajo casuístico. No existe una idea general de sujeto, sino existen modos de ser sujeto, por ejemplo, ¿sí? Modos de ser práctica, modos de ser docente, modos de ser alumno, modos de ser director, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esta noción de experiencia, tiene consecuencias para el trabajo cualitativo, por lo que no vamos en una investigación cualitativa narrativa, vamos a trabajar la idea de una universalidad del hacer, sino una particularidad de ese hacer concretada en sujetos concretos o en un individuo particular, pero un individuo que se ha construido, que se ha constituido en relación con los otros. Entonces, existen modos de ser del yo, modos de ser de la reflexión, modos de ser del conocimiento, no existe uno, por lo tanto no puedo construir un principio epistemológico general, ¿sí? Existen modos de hacer del saber humano, modos de relacionarse con la naturaleza, con el mundo, y también modos particulares de aprender. Y también, y eso tiene que ver con el trabajo que hacemos de la investigación narrativa en el campo de la formación docente, tenemos un principio básico. Existen modos diversos de efectuar la reflexión de la experiencia. Y esto es muy importante. En el trabajo que nosotros hacemos con los docentes, nosotros nos tenemos que enfrentar a un hecho básico, que las formas de reflexión, de dar sentido de la experiencia humana, de la experiencia educativa, sí, es diverso dependiendo de los sujetos con los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, esta idea de experiencia para mí ha tenido una serie de consecuencias básicas para el trabajo cualitativo, ¿sí? Me ha permitido conocer la diversidad que está metida en el trabajo de reflexión cualitativa. Entramos al tercer punto, la idea de experiencia e indagación. ¿Sí? Un aspecto central de la noción de experiencia y que está relacionada con todo el trabajo cualitativo, con todo el trabajo que hizo John Dewey, es ligar la noción de experiencia a la noción de indagación, ¿sí? Si la experiencia debe formularse para ser comunicada, y aquí quisiera hacer un paréntesis, indagación no es lo mismo que investigación en la teoría de Dewey, no es lo mismo que pesquisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un principio para comprender de manera diferenciada el asunto. Investigación siempre es una investigación normativa. Y esto tiene que quedar muy claro. Es normativa porque asumimos reglas de alguna tradición, ¿sí? La idea de indagación en Dewey es mucho más amplia. Tiene que ver con lo que se llama en general deseo de saber. Un deseo de saber que puede ser trabajado, reformulado, pero que tiene que ser comunicado. Esa es la idea de indagación en Dewey. Esto que me permite la apertura a nuevas experiencias, a nuevas formas de comprender mi propia experiencia, ¿sí? Entonces, dice Dewey, la experiencia debe ser formulada para ser comunicada. Para formularla se requiere salir de fuera, ver como si la viera un otro, considerar los puntos de contacto que tiene la vida con los otros, para que pueda adquirir tal forma que sea capaz de apreciar su sentido. Es decir, si ustedes, si ponemos si estamos viendo lo que está señalándose esta formulación de Dewey, la experiencia siempre tiene que ver con un sentido que descubrió la fenomenología, que es salir de mí para verme a mí como si me viera un otro. ¿Sí? Entonces, un elemento de trabajo con la noción de experiencia es este punto de vista. Ser capaz, formular nuestra experiencia y vernos como nos vería un otro. Y de aquí tienen ustedes, digamos, una imagen, una representación que nos permite trabajar esta idea. Toda reflexión de la experiencia implicaría en un trabajo narrativo también un mirar para sí como si
como si fuese el mirar de un otro, ¿no? Que nosotros también tenemos una imagen diferenciada, ¿sí? Aquí, en esta imagen que también tiene el mismo sentido, ¿sí? Vernos a nosotros es vernos como un libro abierto a ser escrito y reescrito en la construcción de nuevos significados a través de nuestra vida. La idea, como nosotros señalamos, la idea de Dewey es que la experiencia no es estática, ¿sí? Sino la experiencia es una experiencia que se mueve constantemente. Está ahí, no sabemos dónde, ¿sí? Pero es una experiencia que puede tener una forma de explicitación para poder ser conocida, ¿sí? Ya llevo 40 minutos, voy a tratar de pasar rápidamente. La experiencia relacionada con la teoría de la indagación tiene que ver con que la experiencia, la indagación es sinónimo de reflexión, ¿no? La indagación posibilita el contacto directo con el medio, es contextualizada. La indagación, dice Dewey, da bríos a la creatividad, potencializa al sujeto operante en contextos, ¿sí? Y se equipara con otras disciplinas que argumentan como elemento básico la idea de interés, averiguación, búsqueda, curiosidad y pulsión epistemológica, ¿no? La indagación, entonces, implica con el saber con los otros y que favorece la creación de comunidades de indagación, de intervención, de investigación. Es por eso que yo me ligo mucho al trabajo de Dewey, porque el trabajo de Dewey me da elementos para trabajar investigación narrativa y elaboración de proyectos educativos, ¿sí? Por esta idea de experiencia siempre como búsqueda, ¿sí? La experiencia no solamente es comprensión o comprensión del hacer. La experiencia desde el punto de vista narrativa me permitiría ver o dar cuenta de cómo los sujetos dan sentido a las relaciones cualitativas que adquirieron con el mundo, pero trabajado pedagógicamente también me potencia para señalar que esta relación que Dewey establece entre experiencia e indagación me permite la creación de proyectos educativos desde un punto de vista también narrativo. Dewey también plantea elementos básicos de la investigación casuística. ¿Cómo podemos dar cuenta de la experiencia? ¿Sí? Dice, planteando dudas sobre la experiencia que se encaminan a disipar en el proceso y trabajar la perplejidad que nos da la vida misma. ¿Cuáles son los criterios para Dewey? Son 3 básicos y no son muchos, pero tiene que ver con estar alertas a lo nuevo, a lo nuevo del acontecer, ver al acontecer como una novedad constantemente, esa es la idea de mentalidad abierta, ver a la práctica, al hecho de la experiencia, ¿sí? Con entusiasmo, es decir, con pasión, ahí está básicamente metido el asunto de lo pasional para Dewey, y verlo con responsabilidad moral. Estos son los 3 aspectos básicos que Dewey mostraría como criterios para trabajar la experiencia. Esta experiencia, dice Dewey, ¿sí? Podemos deducir de ahí, ¿sí? Un trabajo de investigación casuística. Y Dewey, en una obra que no está traducida al español, sino en inglés, dice acerca de la construcción de casos en el campo de las ciencias de la educación. Dice, una permanente sucesión de informes minuciosos, es decir, narrativos, extraído de casos reales que dan cuenta de condiciones en que la experiencia ha mostrado ser favorable o desfavorable para el aprender, podría revolucionar por completo el tema del método en el campo pedagógico, ¿no? El problema es complejo y difícil. Eso requiere juicio y arte para seleccionar el conjunto de circunstancias de un caso, aquellos elementos que son causas de aprendizaje, cuáles son influyentes, cuáles son secundarios o irrelevantes.
Me voy a saltar eso, ¿sí? Ahora, vamos hacia los últimos puntos. ¿Cuáles son los efectos fijados la teoría de la experiencia que funda una modalidad de trabajo narrativo en las ciencias sociales y en el campo educativo? La noción de experiencia ha sido muy importante porque de Dewey, ha sido muy importante porque ha permitido esta noción de experiencia trabajar muchos proyectos de educación democrática y comprensión de la proyección que puede hacer la escuela para extender la vida democrática en un país, ¿no? O en una práctica social específica. Entonces tenemos aquí el primer destino que nosotros vemos de esta teoría de la experiencia y de la indagación en Dewey es que ha creado una forma de formar para la ciudadanía. Buena parte de los proyectos de educación artística que yo conozco, por lo menos en mi país y en otros, en Estados Unidos y en otros países, ¿sí? Han tenido esta idea de experiencia estética, ¿sí? En la base para la construcción de proyectos de educación artística. Y esto se ha enlazado para algunos teóricos como el logro o el aumento del trabajo de la imaginación para la transformación social. Algunos autores han planteado este vínculo que puede desarrollar la noción de experiencia en ampliar la imaginación para tener una idea distinta de sociedad y participar en la transformación social y construir nuevas redes y nuevos vínculos entre los seres humanos, ¿sí? Esta idea de experiencia ha dado un montón de descripciones o de diferenciaciones, ¿no? El trabajo sobre la reflexión y la indagación descriptiva, la indagación crítica reflexiva, la reflexión sobre la práctica, la investigación reflexiva sobre el hacer, etc. Entonces, tenemos un tesoro lingüístico que se ha basado en las ideas de Dewey y que han ampliado proyectos amplios de trabajo en el campo de la formación docente, pero también proyectos amplios de trabajo en la indagación social. Ustedes pueden ver algunos handbook, yo les recomiendo el handbook, un handbook referido un handbook que existe, ahorita no recuerdo el título específico, pero es un handbook sobre la reflexión, la indagación reflexiva, para que ustedes vean cuáles son los efectos aún después de 100 años de la teoría de Dewey en el campo de las ciencias sociales. También tenemos otra que nos ha permitido a nosotros trabajar en el campo pedagógico, otra modalidad o otra postura, que es la noción de indagación como postura, que ha sido un trabajo desarrollado por educadoras norteamericanas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer una derivación específica? Hay muchos libros basados en la teoría de Dewey, bueno, muchos no, pero conozco algunos, pero son importantes, libros basados en la idea de experiencia de Dewey para lograr un trabajo narrativo, ¿sí? La metodología narrativa utiliza lo mismo que utilizan las otras metodologías o perspectivas de trabajo, de producción de saber en las ciencias sociales. Se utilizan las notas de campo, los documentos personales, documentos institucionales, cualquier tipo de documento que pueda iniciar la construcción de la historia del objeto que yo me he propuesto. Recuerden ustedes la lección del niño romano. Unas pocas letras nos hablan de muchas cosas, y esa es la idea del trabajo narrativo, dar explicar, comprender la experiencia humana desde diferentes aristas. Entonces, la metodología narrativa recurre a diferentes puntos o elementos que trabaja toda la investigación cualitativa, diferentes estrategias. Siempre se va a centrar en un aspecto central que es el ángulo biográfico, ¿sí? Porque pues, nosotros lo que hacemos bajo la idea de experiencia es ver la forma en que los sujetos comprenden su relación con el mundo, cómo están conectados con los otros, que les permite crear un determinado significado. Y ese significado tiene consecuencias biográficas, tiene consecuencias para el sujeto. Pero aquí el punto central es que la biografía es
una forma de ser humano. Desde esta perspectiva, lo biográfico es una forma de ser humano. Y en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de un individuo, estamos hablando de la humanidad en su... ¿sí? Así el poema nos remite a los poemas que se han construido a lo largo de la humanidad, así una biografía nos remite a la comprensión del ser en su conjunto, de la humanidad en su conjunto. Comprender un individuo es comprender la forma en que la humanidad ha logrado aparecer en este mundo, ¿sí? ¿Qué es lo importante para el trabajo metodológico de la perspectiva cualitativa? Es buscar el escenario y la trama, es decir, encontrar en las prácticas sociales una historia que contar, ¿sí? Esa historia que contar es el objeto que tiene que ver con nuestra propia biografía, y ahí sí hay derivaciones metodológicas específicas para trabajar narrativamente. Cuando nosotros trabajamos narrativamente los proyectos de investigación, siempre lo que hacemos es preguntarle al sujeto, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Quién habla en ti para plantearte esto como problema de indagación? ¿Sí? Una cosa que se desprende también del trabajo metodológico es el reconocimiento de la existencia de los múltiples yos, ¿sí? Y esto es un trabajo, digamos, interesante porque nos permite a nosotros vernos desde una posición de implicación distinta. El trabajo de indagación moviliza diferentes estrategias del yo en el proceso. Y por lo menos lo que yo he tratado de dar o demostrar en mi propio trabajo de investigación y en el trabajo de los otros es estos movimientos. Un yo profesional que se plantea a partir de la historia que ha construido en relación con otros, un tema, ¿sí? Se plantea una forma de indagar, de problematizar la vida social, ¿sí? Y recurre por principios estéticos propios, del cual hay que dar razones, a un punto de vista teórico que permite después ir seleccionando, usando, uniendo, no recuerdo cómo se dice plomero en portugués ahorita, pero el trabajo del indagador y el trabajo de la vida es como el primero, unir cosas que estaban desunidas, ¿sí? Y eso es el trabajo creativo que nos interesa a nosotros impulsar en la perspectiva metodológica narrativa. Unir lo que puede ser diferente, pero también diferenciar. Unir y diferenciar nos movilizan a un yo distinto, a un yo que selecciona, que es creativo, a un yo que retoma y da cuenta en su trabajo de indagación sobre los aspectos, sobre el tema que está trabajando. Un yo que une, descosa y tijeretea, y un yo que contextualiza no es lo mismo, y requiere cada uno de estas posiciones que estoy marcando del yo en el proceso de indagación, estrategias diferenciadas. Y esto ha sido afortunado para el trabajo de formación. A mí me ha permitido elaborar estrategias formativas reconociendo que en cada fase, cada posición del yo requiere formas de trabajo pedagógico y de investigación diferenciada, ¿sí? El yo que une, ¿sí? Y que trata de diferenciar, y el yo que concluye, no es el mismo que se planteó el trabajo de inicio en el proceso de indagación desde esta perspectiva, ¿sí? Esto a mí también me ha permitido dar sentido a las nuevas formas de construcción de la subjetividad. Por lo menos el trabajo las ciencias sociales, estos giros que han trabajado las ciencias sociales, ha permitido construir nuevas formas de ver lo objetivo, lo subjetivo. Nosotros, y por eso nos interesa el trabajo narrativo desde la perspectiva de Dewey, ¿sí? Tratamos de evitar dualismos. Y esa es la noción, el interés básico de la noción de experiencia en Dewey. Dewey nos enseña
La perspectiva de la experiencia de Dewey nos enseña que el objetivo y lo subjetivo están anudados. Si ustedes recorren, ¿sí?, la fase de esta banda que se llama banda de Moebius, van a ver que todo está interconectado, que lo que está afuera también forma parte de lo que está dentro, y que esto que está dentro, sí, también está dividido. Lo que está dentro, producto de mi relación con los otros, me permiten dar cuenta de varios elementos sustantivos o conceptos que fueron apareciendo a lo largo del siglo XX, que es la noción de intrasubjetividad e intersubjetividad. Mi mundo es un mundo intersubjetivo porque participo de mi relación colectiva con otros en este mundo objetivo. Pero mi mundo también es un mundo en donde yo me veo como un otro. Es decir, yo tengo diálogos conmigo mismo. Si yo tengo diálogos conmigo mismo, quiere decir que hay un otro instalado en mí. Y de esa relación entre el otro interiorizado y lo que yo presento como historia, ¿sí?, es lo que tiene que trabajar la perspectiva narrativa. Entonces, la perspectiva narrativa no solamente es dar cuenta del modo de participación o del vínculo intersubjetivo que los sujetos tienen, sino también dar cuenta de cómo los sujetos están implicados en su hacer. Y esta noción de implicación para mí retomó un nuevo sentido a partir del trabajo o de la serie de fundamentaciones que la noción de experiencia en Dewey ha dado por lo menos para mí, en el trabajo narrativo. Entonces, lo que he tratado de mostrar, ¿sí?, es una nueva forma de ver, ¿sí?, el trabajo narrativo, que es volver a los orígenes. Mi punto central, o un punto de trabajo que yo he desarrollado desde hace tiempo y un grupo de compañeros y colegas conmigo también, es que nos interesa ir a los textos que fundan el trabajo de la ciencia social, porque ahí hay una riqueza que se ha perdido en la glosa que hacen otros, ¿sí?, sobre el trabajo de los originales, y que a veces lo que se ha logrado más es una cientificación al estilo positivista del trabajo o de las ideas originadas por los fundadores de las ciencias sociales. Mi idea entonces es que se trabaje, yo les invitaría a que ustedes vayan a los fundadores de las 4 grandes tradiciones que fundan la ciencia social desde el siglo pasado. Son el interaccionismo simbólico y el pragmatismo, que es la versión o las filosofías americanas, y la fenomenología y la hermenéutica, para buscar los diálogos entre estas tradiciones y ver cómo lograr hacer un trabajo narrativo que nos permita a nosotros mostrar lo que es la experiencia humana. Muchas gracias. Estoy abierto si queda para preguntas y respuestas. Ana, usted me dice. Muchas gracias. Antônio, nós agradecemos muito a sua exposição, ela é sempre brilhante, nos oferece muitos elementos para refletirmos. Nós estamos encerrando a nossa transmissão e agradecemos muito a sua participação nesse momento, nessa transmissão. Eu estou encerrando a transmissão, mas